casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales, un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Estamos en el ayuno de Daniel, ayuno de 21 días. Hoy hablaremos del ayuno que me lleva a la compasión. De todas las disciplinas espirituales, el ayuno es la más temida e incomprendida. Y una de las razones por las que muchos temen el ayuno es porque creen que los hará quedar innecesariamente como personas extrañas o raras y que posiblemente le traiga alguna consecuencia física. Pero recordemos que el ayuno es practicado en muchas religiones. El judaísmo, el budismo, el islamismo, el hinduismo y el cristianismo practican el ayuno. Hoy hablaremos lógicamente del ayuno cristiano. El tiempo de ayuno para el cristiano está relacionado con la oración y con la búsqueda de Dios a través de la renuncia a los alimentos, los placeres y por medio de la reflexión en su palabra. El ayuno debe ser voluntario en el sentido de que el ayuno no debe ser forzado y es la abstinencia de la comida con propósitos espirituales. El ayuno puede ser privado, puede ser colectivo o puede ser nacional. El ayuno privado es un ayuno personal donde se elige el día, los días que se hacen o se deben hacer. Es un tipo de ayuno que cada uno debería hacer. En Mateo capítulo 6, del 16 al 18, Jesús dijo que debemos ayunar de una manera que no sea percibida por los demás. Los ayunos colectivos o de congregación son como el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en estos momentos. Hay un ejemplo de este en Joel, el capítulo 2, versículos del 15 al 16. Leámoslo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, cantad, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. La Biblia también habla de los ayunos nacionales, cuando toda una nación ayuna por algún asunto apremiante en particular. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Jonás, en el capítulo 3 del 5 al 8, cuando Jonás predicó que Nínive iba a ser destruido. Y dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Jonás y a Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta los oídos del rey de Nínive. Este se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de él y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten a cosa alguna, y no se les dé alimento ni beban agua durante 3 días, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice que Dios tuvo misericordia de Nínive y no lo destruyó. A propósito, en los comienzos de los Estados Unidos, en sus albores, el Congreso proclamó 3 ayunos nacionales. Los presidentes, por ejemplo, John Adams y James Madison, llamaron a los estadounidenses a ayunar. Abraham Lincoln lo hizo en 3 oportunidades distintas durante la Guerra Civil. Ellos ayunaban en el principio. Dios estableció para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento un ayuno regular en el día del perdón o el día de Yom Kippur. Lo podemos leer justamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, versículos del 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y mientras estuvieron cautivos en Babilonia, Dios mismo instituyó a través de los líderes judíos 4 ayunos anuales. Eso lo encontramos también en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8,
versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Actualmente el ayuno más común entre los cristianos probablemente está en las categorías de natural, privado y ocasional. Ahora, el ayuno es algo que se espera de nosotros. Sí. Para los que no están familiarizados con el ayuno, la parte más sorprendente tal vez sea descubrir que Jesús espera que todos los que seguimos o lo seguimos a Él ayunemos. En Mateo 6:17 lo dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Da por hecho que vamos a ayunar. Dado que no hay nada aquí ni en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras que indique que ya no necesitamos ayunar, y puesto que sabemos que los cristianos de la iglesia primitiva ayunaban, como lo expresa el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 2, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Podemos entonces concluir que Jesús todavía espera que sus seguidores ayunemos. Jesús dijo que llegaría el día en el que sus discípulos ayunarían. Ese día es hoy. Jesús se ha ido allá al cielo. Su pueblo ayunó como parte de su anhelo y expectación por el regreso de Jesús. John Piper, por ejemplo, escribió y dijo: el ayuno es en su raíz el hambre de la añoranza por Dios. A veces el ayuno parece la única manera de reaccionar al dolor de nuestro corazón por la consumación de todas las cosas, por el momento que al fin estemos con Dios y todas las cosas sean restauradas, hechas nuevas o corregidas. Hasta que Jesús vuelva nuevamente por su iglesia, Él sabe que este anhelo por Él inclinará nuestro corazón con el resultado de que ayunaremos. La única instrucción es que dio Jesús, además de las ya mencionadas, también las encontramos en Mateo capítulo 6 del 16 al 18. Ahí Jesús, por ejemplo, nos da una orden negativa, también una orden positiva y una promesa. La orden negativa está primero. Dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que demudan sus rostros para demostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. La orden positiva, ¿cuál es? Esa viene a continuación. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre en los cielos, que ve en lo secreto. Él sí lo sabe. Nadie más debe saberlo, a menos que sea absolutamente inevitable o necesario. Por ejemplo, si está casado o casada, o alguien habitualmente cocina para usted, la cortesía tal vez le obligue a avisarle a esa persona que usted va a ayunar, para que luego no se sientan mal. Luego Jesús nos dio una promesa acerca del ayuno. Dice: tu Padre que todo lo ve, te recompensará en público. Él no dijo cuándo ni cómo, tan incuestionable como cualquier promesa de que Dios nos bendecirá y nos recompensará cuando ayunemos según su palabra. Es todo un hecho. Por eso es interesante que Jesús no nos haya dado ninguna orden sobre con qué frecuencia o de qué manera deberíamos ayunar. Como las demás disciplinas espirituales, el ayuno nunca debería degenerar en una rutina vacía y legalista. Dios ofrece bendecirnos por medio del ayuno tantas veces como lo deseemos. Es por eso que usted está en libertad para ayunar tantas veces quiera en el mes o en la semana y el tiempo que considere necesario. Esa es una gran bendición. Ahora recordemos que el ayuno debe hacerse con un propósito. El ayuno bíblico es más que abstenerse de alimentos o de ciertos alimentos. Si usted no tiene un propósito espiritual para ayunar, no es más que un ayuno para bajar de peso. Será como la historia de un hombre que cuenta el escritor cristiano Donald Whitney.
Por supuesto, ese hombre no tuvo un propósito bíblico para su ayuno. Lo único que hizo fue aguantar hambre. Sin un propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica si se trata únicamente de fuerza de voluntad y resistencia. Tener un propósito bíblico para ayunar puede ser el concepto más importante que usted pueda sacar de este tema. Así es como funciona en la vida real cuando usted está ayunando y le duele la cabeza o le engruñe el estómago y usted piensa, tengo hambre. Es probable que a continuación piense, si tengo hambre es porque estoy ayunando. Entonces, lo siguiente que debería pensar es, si estoy ayunando es con un propósito y debo ponerme a orar entonces. Si usted no tiene claro el propósito bíblico del ayuno, se convierte en un fin en sí mismo. Y lo único que logra con cada punzada de hambre es calcular el tiempo que falta para poder comer. Ese tipo de pensamientos desconecta la palabra de Dios de la experiencia de su mente y su corazón, y cae en el engaño de que quizás su sufrimiento logre ganar el favor de Dios. El ayuno bíblico es más que abstenerse de ingerir comida. Si usted no tiene un propósito espiritual para ayunar, no es más que un ayuno para bajar de peso. Será como aquel hombre el cual contó Danny Anderson y dijo, este hombre contó que ayunó en varias oportunidades y no pasó nada, solo pasé hambre. Dice, hace varios años escuché a un par de líderes espirituales hablando sobre el ayuno. Por recomendación de ellos, intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo, dice este hombre, me consideraba cristiano, decidí intentarlo. Pero después de posponerlo durante varios días, dice, me armé de valor suficiente como para empezar. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener una voluntad suficiente fuerte como para abstenerme de comer delante de ellos, así que me fui a trabajar. El descanso para el café y para el refrigerio fue casi insoportable. Y dije una mentirita para explicar por qué no salía con los demás a tomar el refrigerio. Lo único en lo que podía pensar, sigue contando este hombre, era en cuánta hambre tenía. Y me dije a mí mismo, si logro sobrevivir este día de ayuno, nunca intentaré esto de nuevo. La tarde, dice, fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mi estómago. Mi esposa cocinó para ella y para nuestro hijo, y apenas podía soportar el aroma de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche, habría ayunado todo el día. Lo hice, pero inmediatamente después de que dieran las 12, inmediatamente me levanté, ataqué la cocina y me comí toda la comida que había allí. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Por supuesto, es probable que este hombre tenga razón. Este hombre no tuvo un propósito bíblico para su ayuno. Él creía que ayunar era aguantar hambre. Sin un propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica si se trata únicamente de fuerza de voluntad y resistencia. Recordemos entonces que cada día oramos por algo específico en este ayuno de Daniel. La Biblia habla de varios propósitos para ayunar. Y vamos a hablar del primer propósito. El primero, fortalecer la oración. El ayuno tiene algo que agudiza el filo de nuestra intercesión y nos hace más apasionados en nuestra súplica. Por eso, el pueblo de Dios ha utilizado muchas veces el ayuno cuando ha sentido una urgencia especial sobre los asuntos que elevan al Padre. Y un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Esdras, en el capítulo 8, el versículo 23, que él mismo lo dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. O sea que el ayuno de Esdras sirvió bastante y surtió efecto.
Recordemos también lo que Jesús dijo en Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Si usted quiere expulsar demonios, debe ayunar. El segundo propósito para ayunar es buscar la guía de Dios. ¿Sí? Es discernir la voluntad de Dios para nuestra vida con mayor claridad. En el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 20, dice que las otras 11 tribus de Israel se prepararon para ir a la guerra contra la tribu de Benjamín. Era una tribu pequeña. Los soldados se reunieron en Gabaa por causa de un pecado estremecedor que habían cometido los hombres de esa ciudad benjaminita. Ellos buscaron al Señor antes de entrar en la guerra y aunque superaban a los benjaminitas 15-1, perdieron la batalla y 22,000 hombres. Al día siguiente buscaron al Señor con oraciones y lágrimas, pero nuevamente perdieron la batalla y sufrieron miles de bajas. Confundidos, la tercera vez, no solo buscaron la guía del Señor en oración y llorando, sino que además ayunaron toda la noche. Perdón, hasta la noche. O sea, todo el día hasta la noche. Y preguntaron, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Entonces el Señor dejó clara su voluntad. Vayan, mañana se los entregaré. Solo después de que buscaron a Dios en ayuno y oración, el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel. Y según Hechos, capítulo 14, versículo 23, antes que Pablo y Bernabé nombraran ancianos en las iglesias que habían fundado, primero oraron y ayunaron para recibir la guía de Dios. Normalmente, cuando se va a enviar a alguien a un ministerio, una buena idea es hacer un ayuno. Buscaron la dirección de Dios en ayuno y triunfaron. En tercer lugar, un propósito para el ayuno, para expresar duelo y dolor. Cuando el rey Saúl perseguía y trataba de matar injustamente a David, la reacción de su hijo Jonatán, que era un íntimo amigo de David, fue que se negó a comer durante ese segundo día del festival. ¿Por qué? Porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David, lo que implica que ayunó porque le dolía el tratamiento inmoral de su padre hacia David. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículo 34. Dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. También en el segundo libro de Samuel habla de la reacción de David y sus hombres cuando escucharon la noticia. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Hicieron duelo en ayuno y oración a Dios. En cuarto lugar, el cuarto propósito para pedir liberación y protección. En los tiempos bíblicos, uno de los ayunos más comunes era ayunar para pedir salvación de los enemigos o de las circunstancias. Luego de recibir la noticia de que un gran ejército venía contra él, el rey Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículos del 3 al 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Probablemente uno de los ayunos corporativos más conocidos de las Escrituras es el de Esther. Recordemos, en Esther 4:16 dice que su propósito fue pedirle a Dios que los protegiera y los liberara. La reina Esther llamó a ayuno para apoyar el pedido que le había hecho a Dios de protegerla a ella y proteger también la ira del rey. Hizo un plan, arriesgándose a morir para entrar en la presencia y en la corte del rey Jerjes sin ser invitada, para pedirle que liberara a los judíos del exterminio. Y le dijo a su tío Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. En quinto lugar, o el quinto propósito, para expresar arrepentimiento y vencer las tentaciones. O sea que el ayuno sirve para esto. Los israelitas manifestaron su arrepentimiento por medio del ayuno. Y esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 7, busquemos en la Biblia, versículo 6, dice: y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y en Joel 2:12 el Señor le ordenó específicamente a su pueblo que representaran su arrepentimiento y su regreso a Él por medio del ayuno. Recordemos ese pasaje tan conocido. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón y acérquese con ayuno, lloro y lamento. De hecho, para mantenernos en un ayuno de 21 días, debemos expresar arrepentimiento por nuestros pecados y transgresiones. Debemos renunciar al pecado. Además, debemos aprovechar el ayuno para liberarnos totalmente de ese pecado, cualquiera que sea, esa ligadura de impiedad o esa herencia de maldición o esa atadura que tanto nos asedia y nos hace daño. El sexto propósito del ayuno: para humillar nuestro corazón ante Dios. El ayuno, cuando se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios, de la misma manera que arrodillarse o postrarse en oración puede reflejar humildad ante Él. Un ejemplo clásico lo encontramos con el rey Acab, uno de los hombres más malvados y perversos de la historia judía. Finalmente, este hombre se humilló ante Dios y demostró su humildad ayunando. Y esto sí quiero que lo leamos. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 21 al 29. Dice: aquí yo traigo mal sobre ti, le dice el profeta Elías a Acab, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Un hombre malvado, perverso. Dice la Biblia que tal vez el más perverso que ha habido de los reyes de Israel. ¿Y qué sucede? Este hombre ayunó y se humilló y rogó a Dios, y Dios tuvo misericordia de él. Mira lo que puede hacer el ayuno, ¿verdad? En séptimo lugar, el ayuno sirve también como propósito para expresar preocupación por la obra de Dios. De la misma manera que un padre puede ayunar y orar preocupado por la obra de Dios en la vida de su hijo, así también los cristianos pueden ayunar y orar porque siente, por ejemplo, una carga sobre la obra de Dios a una escala relativamente grande. Por ejemplo, el cristiano puede sentirse obligado a ayunar y orar por la obra de Dios en algún lugar que haya sufrido alguna tragedia, una decepción o una derrota aparente. Y ese fue el propósito del ayuno de Nehemías, cuando escuchó que a pesar de que muchos exiliados judíos habían vuelto a Jerusalén, la ciudad aún no tenía murallas que la defendieran. Nehemías, por ejemplo, dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Dice él, cuando yo oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. El octavo propósito, para atender las necesidades de otro. Los que piensan que las disciplinas espirituales promueven la tendencia a la introspección o a la independencia deberían tomar en cuenta Isaías 58. En este pasaje más extenso de las Escrituras que se ocupa exclusivamente del ayuno, Dios hace énfasis en ayunar con el propósito de satisfacer las necesidades de los demás. Y también hay otras formas de ayunar para ocuparse de las necesidades de otros. Algunos ayunan para poder usar el dinero que gastarían en la comida y dárselo a los pobres, a las misiones o a algún otro ministerio. ¿Y de qué manera podría atender usted las necesidades de otros con el tiempo o el dinero extra que podría apoyar su ayuno? Le pregunto. El noveno propósito, para expresarle amor y adoración a Dios. A estas alturas del ayuno, quizás asocie el ayuno solamente con circunstancias extremas y con grandes dificultades, pero la Biblia también dice que el ayuno puede ser simplemente una expresión de amor y devoción por Dios. Y eso lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, que hay una mujer inolvidable, cuyos 84 años de vida se muestran rápidamente entre nosotros en 3 breves versículos. Se llama Ana. El resumen de su vida está en Lucas 2:37, cuando dice que nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. O sea que el ayuno sirve para adorar a Dios. Para ella el ayuno era un estilo de vida. De igual manera debe serlo para nosotros. Y por último, el último propósito, aunque deben haber muchos más propósitos, pero solamente nos vamos a quedar aquí, para pedir por nuestras peticiones personales. Algunos dicen que no se debe usar el ayuno para realizar peticiones personales, pero vemos en todos los ejemplos de la Biblia que la mayoría de los ayunos fueron para hacer peticiones y rogativas a Dios. Eso lo encontramos claramente en el segundo libro de Samuel 12:16, que dice que David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Recordemos que David había pecado con Betsabé y tuvo un niño, pero Dios le dijo que iba a matar a ese niño. Entonces, ¿qué hace David? Ayuna por el niño, pero sin embargo el niño muere. Dios no le quiso responder ese ayuno.
Siempre debemos ayunar con un propósito. No hay duda de que muchas veces Dios se deleita con las personas que ayunan y les corona con bendiciones extraordinarias y respuestas a sus peticiones. Ahora bien, recordemos que Dios no está obligado a darnos lo que pedimos en ayuno, como pasó con David. No podemos manipular a Dios por medio del ayuno ni por ningún otro medio para que cumpla nuestras peticiones. Como pasa con la oración, ayunamos con la esperanza de que su gracia o la gracia de Dios nos bendiga como deseamos. Cuando nuestro ayuno tiene la motivación correcta, podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá y lo hará de manera en que su infinita sabiduría sabe que es mejor, aunque no sea como nosotros queremos. Oremos para darle gracias a Dios por ese tema. Señor, te damos gracias porque sabemos que este tema del ayuno que nos lleva a la compasión es clave para nuestras vidas. Estamos seguros y convencidos de que tú quieres que ayunemos con un propósito. ¿Cuál propósito es por el que estamos ayunando? Cada día tenemos una oración diferente y hoy estamos ayunando desde el punto de vista espiritual para que Dios nos haga crecer espiritualmente, para que Dios nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, para que podamos llegar a la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que caminemos por los caminos y las sendas de Dios, para que nuestra vida espiritual aumente, mejore, se estabilice en el nombre de Jesús, para que nuestra vida espiritual no se estanque, sino que avance. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú quieres que nuestra vida espiritual sea cada día mejor. Enséñanos a través de tu palabra, enséñanos a ayunar, enséñanos a orar, enséñanos a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, porque como tú dices en Filipenses 1:6, estando persuadido de eso, el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú nos estás llevando, Señor, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Tú nos estás llevando por el camino correcto. Tú nos estás llevando, Señor, a tener un conocimiento más amplio de ti y a tener una comunión más íntima contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a ayudar y ayúdanos a empezar todos los días de nuestra vida, porque tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad cada noche. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a ayunar con un propósito. No es simplemente no ingerir alimentos, sino orar y hacer rogativas y peticiones por otros, por nuestras vidas, por nuestras familias, pedir perdón por nuestros pecados, interceder por otros y también que nos libre de toda tentación y de todo mal y de todo peligro. Gracias, Señor, porque a través de todos estos propósitos que tiene el ayuno, tú nos guías para que ayunemos correctamente y no nos salgamos del camino. Posiblemente hay muchos propósitos más para ayunar, eso lo tenemos claro. Y tú lo has dicho en muchas ocasiones, que los ayunos pueden ser personales, colectivos o nacionales. En esta ocasión lo estamos haciendo colectivo, estamos orando y ayunando un grupo determinado de personas. Y estoy seguro y convencido de que tú estás escuchando estas oraciones, de que tú, Señor, te estás gozando con este ayuno que estamos haciendo. Lo estamos haciendo con seriedad, lo estamos haciendo con responsabilidad y lo estamos haciendo de la manera más correcta posible que podamos. Mira la actitud de nuestro corazón. Sabemos que no es fácil, pero Señor, tampoco es imposible, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Y en esta oportunidad, en el año 2021, lo estamos haciendo para darte la honra y la gloria, para adorarte y bendecirte, y para agradecerte por las múltiples maravillas y bendiciones que a diario tú nos das. Delante de ti ponemos la vida de nuestras familias y hogares, de nuestros hijos, la vida, Señor, de los que nos rodean, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, nuestra empresa o nuestro negocio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.